Bueno, ahora tenemos el privilegio de tener en línea a Marcelo Longobardi, periodista, conductor de radio y de televisión, líder de la primera mañana en Radio Mitre con Cada Mañana, un clásico radial que duró más de una década. Hizo televisión primero en América TV junto a Daniel Haddad y luego en 1997 en Sin Límites en la TV abierta. Tras seguir la pista de Dani Jaco, considerada uno de los íconos de la corrupción política menemista, el programa fue dado de bajo. Esto no fue la única vez que le sucedió. Durante el kirchnerismo sufrió reiteradas presiones de Néstor Kirchner por la posición crítica que Longobardi mantenía con su gobierno. Ayer, nuevamente, Marcelo Longobardi se enteró de que fue echado, en este caso de Radio Rivadavia, como si fuera un revival de lo que pasó ya tantas veces con el menemismo, con el kirchnerismo y ahora con Milei. Para conocer todos los detalles de su salida lo vamos a recibir con una canción como siempre, en este caso una canción de Juan Carlos Baglietto que lleva como título La censura no existe. Censura no existe, mi amor. La 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 censura no existe, La censura no existe. La censura no. La censura Muy buenos días, Marcelo Longobardi. Jorge Fontevecchia te saluda. Otra vez lo mismo, otra vez la misma historia que con Menem, con Kirchner y ahora con Milei. Contanos. Bueno, primero que nada, un abrazo grande y estabas hablando de simbiosis. ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto. Espero que te suba mi retorno para que vos me escuches mejor. No, yo te escucho perfecto. Bárbaro, bárbaro. Acá se alegran detrás del vídeo la técnica. Estabas hablando de simbiosis y sí. Yo me acordaba de la siguiente situación, ¿no? Entre vos y yo. Fuiste el único periodista que defendió nuestra posición en el tema de la pista de Jaco, ¿te acordás? Perfectamente. Yo recuerdo siempre una doble página extraordinaria en la revista Noticias, cuando luego de ese acto tremendo que fue el despido de América 2, los medios nos dieron la espalda, ¿no? Fuiste quien dio la primicia de mi despido de Radio 10, ¿te acordás? Me acuerdo perfectamente. Y ahora otra vez, ¿no? Así que habrá también alguna simbiosis oculta entre vos y yo, evidentemente. Estoy muy honrado de esta tercera vez que ocurre lo mismo, de hacerlo contigo. Que no me sorprende lo más mínimo, porque me parece que es una continuidad de exactamente lo mismo, tanto en vos como de un sistema de poder que gira al autocrático. Sí, obviamente. Mira, a mí me parece, en términos generales, aunque después sí que te puedo contar detalles, sí, que el tema, en este caso de Radio Rivadavia, es una anécdota, ¿no? La radio exhibió argumentos completamente inverosímiles, no de ayer, sino de hace bastante tiempo esa parte. Vos recordás que yo conté algo de esto en una reunión que mantuvimos hace un mes en un grupo de periodistas, ¿te acordás, no? Uh-huh. Lo recordás, ¿no? Todos los miembros de la academia, además, vale aclararle a la audiencia que Marcelo Longobardi es parte de la Academia Nacional de Periodistas y varias veces todos nos hemos preocupado por su situación y él ha ido contando. La última se canceló lamentablemente por la muerte de Beatriz, salvo, pero la anteúltima yo les conté algunos detalles. Y acá el problema de fondo ya no es ni Rivadavia ni yo, digamos, ¿no? Creo que lo mío es, a esta altura del partido, es un pequeño botón de muestra de hacia dónde se desliza la Argentina, ¿no? A mí me da la impresión, en términos generales, que montado sobre lo que aparenta ser un éxito, que tiene por supuesto algún talento aquí, que es la economía, el presidente ha marcado un rumbo, ha mostrado cada vez más unos rasgos autoritarios, autocráticos, que no tienen que ver con la forma. Viste que hay un malentendido acá, Jorge. Yo por supuesto comparto tu punto de vista respecto a la relevancia de las formas, pero me parece que esto va mucho más allá de las formas, ¿no? Eso no es un problema solamente de vulgaridades, de insultos o de malos modales, ¿no? Hay algo, me parece, mucho más relevante detrás de esos malos modales,
que son estos rasgos, estos sesgos cada vez más marcados de un presidente que ya se compara con Julio César, ¿no es cierto? Yo me quedé muy impresionado con esa comparación cuando citó la Legión 13, ¿no? Que fue el comienzo de una dictadura, ¿no es cierto? No sé si lo hizo deliberadamente o no, pero yo durante todo este tiempo, durante el año de mi ley, mantuve un punto de vista inmodificable, que es que yo te tomo que la economía puede estar mejor y por supuesto comparto algunos de los puntos de vista del gobierno, pero yo no puedo subordinar las cuestiones de carácter institucional a la baja de la inflación o a otras cuestiones por el estilo, o a las modas o a las encuestas, ¿no? Por lo tanto, mantuve una postura muy firme respecto del otro lado de la historia, que es el costo institucional, el tema del desprecio por las instituciones, el desprecio por la libertad de expresión, del hecho de que en los agravios hay algo mucho más grave que un agravio. Y me quedé colgado viéndolo en un párrafo que fue excepcional a Natalio Botana con Carlos Pañi el lunes pasado, cuando le dijo, mira Carlos, acá hay muchos tipos de liberalismo, ¿no? Y hay uno de ellos que es un liberalismo de carácter autoritario, ¿no? China, por ejemplo, y tantos otros países, ¿no? A mí me parece que en términos generales, y para resumir este punto, esto se parece a Bukele, ¿no? Que también, montado sobre un supuesto de éxito, se ha corrido, digamos, se ha deslizado a su país a un formato muy autocrático y, por supuesto, muy parecido al de Chávez, ¿no es cierto?, en el caso de Bukele, ¿no? Entonces, me parece que influenciado inspirado, digamos, en Julio César, influenciado por Trump, por sujetos como Víctor Orbán, por personajes como los de Vox y por los desopilantes intelectuales que lo rodean, al igual que en su momento Cristina Kirchner, que fue muy influenciable también por los rusos y por los iraníes y por supuesto por los chavistas, el presidente va a un camino muy peligroso, ¿no? Que mucha gente, yo puedo entender, por supuesto, naturalmente, que la opinión pública en términos generales no comparta mi punto de vista y que la gente se aferre a un momento económico un poco más saludable, y yo puedo entender eso, ¿no? Pero yo no puedo evitar lo que yo pienso, y no puedo evitar decirlo, ¿no? Y yo tenía un costo importante para mí en este caso. Que te repito, parece que ya dentro de partidos, ¿sabes qué? Yo estoy acostumbrado a que me echen, ¿no? Y vos sabés que alguna vez lo conversamos de posición privada, que cada echada me resultó finalmente una nueva oportunidad que veremos, no tengo ni idea en qué se va a convertir, ¿no es cierto? Pero me da la impresión de que yo he tenido la obligación conmigo mismo de sostener esta visión que tenemos algunos de la vida pública argentina, y esto ha tenido, evidentemente, a ver, hay algunos comentaristas relevantes que han escrito de una obsesión de Milei conmigo, ¿no? Una cosa obsesiva, ¿no? Que tal vez tenga que ver también con su modo de organizar a la política argentina. El tipo es un radicalizado y aspira que del otro lado haya otros radicalizados, ¿no es cierto? Por lo tanto, con un radicalizado del kirchnerismo lo critica, lo objeta, digamos, al tipo le viene bien, digamos, es parte de su lógica, ¿no? Es parte de su organización de la política, ¿no? ¿A dónde me pone a mí? ¿Entendés? Marcelo, ¿qué hace? ¿Cómo explica, digamos, cómo explica mi crítica, digamos? Me tiene que sacar, ¿no es cierto? Me tiene que sacar del medio, ¿no? No es una crítica desde aquel que no haya combatido al kirchnerismo, no es una crítica desde aquel que no comparta una lógica económica liberal, así que duele muchísimo más. Claro. Marcelo, vos hablabas de los tres hechos, Menem, Kirchner, ahora Milei, y que finalmente cada uno significa una apertura a una nueva oportunidad. Pero antes de hablar del futuro me gustaría significar el pasado. ¿Qué encontrás en común en estos tres casos, tanto en vos como en quienes se ocuparon de quitarte que tengas voz? ¿Cuánto habla de ellos y qué repetición hay de la historia en estos momentos, en este punto con el periodismo? El caso de Menem fue distinto. Yo nunca conté los detalles. Creo que no conté algunos detalles, pero lo puedo contar ahora. Pero esto es muy parecido a lo de Cristóbal López, es prácticamente idéntico, ¿no?
hasta el procedimiento fue idéntico, ¿no? Fue una especie de déjà vu, ¿no? Porque todo lo que venía ocurriendo en los últimos 2 o 3 meses empezó a parecerse mucho a aquello de Cristóbal López y Fernández Sousa. Hubo un proceso de desgaste, de rumores, de objeciones sobre el programa, de objeciones sobre la gente que trabajaba conmigo. Me echaron a una persona a la que yo pedí especialmente que no echaran en forma de Ignori. Fue todo un formato muy parecido, ¿no es cierto? Hasta un día de golpe, ¿entendés? Yo recuerdo que en aquel día famoso que vos publicaste la primicia de Radio 10, fue Fernández Sousa, que por lo menos tuvo la gentileza de llamarme por teléfono, fue más educado conmigo, y me dijo, mira, hemos optado por una opción más competitiva, y que fue su frase, ¿no? Yo ya sabía lo que estaba pasando, como lo sabía todo el mundo, estaba en tapa los diarios, ¿no es cierto? Y esto se pareció mucho, aunque de manera bastante más indirecta, más vidriosa, más turbia, te diría, ¿no? Porque la relación con la radio no daba para esto. Ni el rating del programa era tan malo, estábamos un puesto por encima del promedio de la radio. Toda la objeción de la radio, la cuestión de la presencialidad es una estupidez anacrónica, no tiene ningún sentido, que es una excusa, la única que tenía, obviamente. Entonces fue muy parecido. En el caso de Anillaco hubo un proceso que yo no lo descarto haber ocurrido en este caso, pero no lo puedo saber. Yo no creo que pasó en aquella oportunidad, es bastante duro para contar, pero lo voy a hacer igual. Que yo creo que le pasó ahí, después pasó bastante tiempo hasta que yo entendí el proceso de lo que ocurrió en Anillaco, ¿no? Con la pista de Anillaco. Nosotros habíamos encontrado en un artículo en ese momento en el Tanto de la Nación, un artículo en el Diario de la Nación, que no tenía imágenes, ¿no? Que era un pequeño recuadrito que decía Menem se hizo una pista de Anillaco, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió, teníamos un equipo bueno de producción en ese momento, cosa que ya básicamente no hay en ninguna parte. Éramos un grupo importante, estaba Luis Majul, estaba Román Dexman, estaba Alfredo Alberto, y teníamos un productor importante que venía de España. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Contratamos una avioneta y la aterrizamos en la pista, ¿no? Cuando el canal se entera de ese episodio, empieza a promoverlo, ¿no? Esto yo lo entendí mucho tiempo después, Jorge, y creo que no lo hablamos nunca entre vos y yo. Empezó con una especie de superpromoción, que a mí me parecía raro, ¿no? Porque yo entendía que el canal quería opacar el asunto, quería atenuarlo, ¿no? Y de repente me encontré con que la promoción se iba cada 5 minutos, ¿no? Y el canal me decía, no, ¿cuánto le vas a dar al informe? 8 minutos. No, me decían, dale todo el programa. Yo me acuerdo que lo llamé a Majul, le dije, sí, Luis, mirá, acá está pasando algo extraordinario, si el canal nos rebanca, Luis, decía, vamos a hacer todo el programa entero con el informe de Anillaco. Cuando faltaba una hora y media para el programa, o 1 hora, el canal me pide que levante el informe bajo argumentos legales, ¿no? Y yo en ese momento presenté la renuncia, efectivamente, no dudé 3 minutos, no dudé ni siquiera 1, ¿no? Entonces ahí lo que hubo fue, me parece a mí, un proceso que yo no lo descarto que está ocurriendo acá, que es una transacción a la inversa, es decir, no es un gobierno que pide, sino un empresario que ofrece, ¿entendés? O sea, concretamente, en el caso de Rivadavia dijeron, si no colocamos a Longobardi vamos a conseguir no sé qué otra prebenda que valga más la pena que tener a Longobardi. Sí, yo no descarto en este caso, tanto yo como muchos de nuestros colegas, hablé con varios de ellos, todo el mundo sabía esto, ¿no? Hasta empresas importantes en mi propia radio estaban al tanto de que esto estaba ocurriendo, y que tuvo además un desencadenante, que fue el reportaje que contábamos del lunes, ¿no? Eso creo que fue un acelerador, digamos. Esto disparó lo que ya venía ocurriendo hacía bastante tiempo, porque la radio pudo haber perfectamente esperado mis vacaciones, por ejemplo, o podría haber intentado, no sé, algún otro formato un poco más prolijo, ¿no? Fue tan intempestivo, digamos, recibir ayer un despido por mail, ¿no es cierto?, que a mí me despertó sospechas respecto de que acá hubo un desencadenante, y mucha gente comparte desde el punto de vista de haber hablado con mucha gente que vos y yo conocemos muy bien hasta el día de hoy, y que efectivamente pudo haber sido el desencadenante del reportaje que nos contábamos del lunes, que fue brutal, ¿no? En un ambiente en donde además, vos fíjate que en esa secuencia que te describo del formato Milei, digamos,
Milei no solamente está mostrando rasgos autocráticos muy, muy marcados, cada vez más marcados, sino también algo que es inesperado, rasgos opacos. A ver, de Cuadra para acá estamos viendo una suma de opacidades realmente muy significativa, ¿o no? Cuando te escuché lo que me contabas, me vino a la mente una cosa que se contaba en Brasil del fundador de la Globo, el mayor imperio audiovisual, probablemente el mayor desde ya de Sudamérica y probablemente el mayor de Hispanoamérica, que decía, de Iberoamérica, perdón, que decía, esta empresa se hizo grande no por lo que publicó, sino por lo que no publicó. Claro, totalmente. Entonces me parece que podríamos ayudar a la audiencia, a que preste atención más a lo que no sale, claro, que a lo que sale. Totalmente. Bueno, yo creo qué temas salen y qué temas no salen. Claro. Y en ese sentido quería preguntarte si no ves que más allá de este caso en particular, no se está produciendo un efecto general en los medios. Ayer se dio a conocer de que Gabriel Haussmann, o sea que los dueños de Radio Con Voz, que sin ninguna duda es la radio progresista que más ha crecido en los últimos años y que claramente tiene una posición ante Milei, sus dueños vendieron. Al mismo tiempo, uno de los que compró, que se llama Gabriel Haussmann, salió de Radio América y en Radio América, en América TV y en A24 se están yendo una serie de periodistas, además del director de contenidos de La Nación Más, Juan Cruz Ávila, que supone que, por lo tanto, en el caso de América, que ha tenido siempre una línea más cercana, más filoperonista, va a pasar a tener una línea más filomileísta. La Nación mantendría su línea filomileísta, creo que de hecho ayer se confirmó que Cristina Pérez va a La Nación, y paralelamente, en el caso de TN, creo que también están buscando reforzar eso, ampliando el horario de Johnny Viale hasta más tarde. O sea, sí, bueno, y te agrego un dato, ¿no? Tenemos un ministro que es dueño de un medio de comunicación, ¿no? Que es socio de Carlos Huertes, ¿no? Directamente socio de una radio, ¿no? Exactamente, la radio que conduce Majul, lo entrevista en la televisión como si no pasara nada, ¿no? Exactamente, o sea, vos te referís a Majul, que es socio de Huerten y que al mismo tiempo luego entrevista a Majul a Huerten, no solo en la radio El Observador. Vale también decir que este señor Gabriel Haussmann, que compró Radio Con Voz, es también socio en El Observador junto con Huerten y junto con Majul. Pero bueno, hay cosas que ya se venían dando, como El Observador, La Nación Más, el cambio de la ida de Johnny Viale a TN, pero hay otras que se agregan ahora, que son nuevas, que es claro. Dos medios que no eran... Que hacen dos medios importantes, digo, América y Radio Con Voz. Sí, claro, que hacen juego además, son cosas que encajan, digamos, con esto que yo te describo, digamos, ¿no? Es decir, estamos viendo un tipo que está montado sobre un éxito, a partir del cual se va volviendo una especie de autócrata latinoamericano clásico, populista, ¿no? Y todo este embate brutal y elegante contra los medios se traduce en comprarlos, ¿no? Bueno, yo no, francamente, si soy franco, Jorge, prefiero no trabajar. Vos me conocés. O sea, prefiero... No, eso no va a suceder, esperemos. No, ya sé, pero bueno, no sé, que yo vamos a ver. Pero llegado el caso, yo entiendo. Yo entiendo que tu fortaleza y la fortaleza de aquellos colegas que mantienen esa misma posición, es que no están dispuestos a jugar a lo que Hegel llamaba el juego del amo y el esclavo. Por lo tanto están dispuestos a perder. Pero ganar en su propia autoestima. Y tampoco estoy dispuesto a jugar en este papel de a ver, yo recuerdo, mira, lo busqué el otro día, no me acuerdo por qué lo quería encontrar, y no lo pude encontrar. Vos escribiste una especie de ensayo sobre la grieta, ¿no? En la revista Noticias, hace algunos años. Sí. Lamentablemente lo quise citar en un comentario y lo googleé y no lo puedo encontrar. Yo tampoco quiero ser parte de eso, pero como vos tampoco lo sos, ¿no? Yo no estoy jugando a la política, a nada. Yo tengo un punto de vista, que es el punto de vista que tú toda mi vida, digamos, ¿no? Que probablemente se ha modificado un poco con el paso de los años, tema que conversamos en la última vez que tuve el honor de que me entrevistaras en perfil. Pero en cualquier caso yo no juego en la política, yo no quiero intervenir en la política. Yo tengo un punto de vista, hago reportajes, hago resúmenes de noticias, le cuento cómo está el mundo. Ese es mi trabajo, ¿no?
Entonces, si esta industria se ha vuelto esto que se ha vuelto, bueno, yo no sé si quiero intervenir, veré, ¿entendés? Seguramente no ocurra eso, pero vos sos una de las pocas personas, Jorge, y de paso se lo contamos al pajuito que lo está escuchando, que conoce mis cuentas personales. ¿Eso es cierto o no es cierto? Absolutamente, en detalle. Ok. Yo puedo estar sin trabajar no más de un año. No, y la palabra ensobrado me tocó cuando vos le decías casualmente al jefe de gabinete, usted que me conoce hace 30 años, ¿puede creer que yo soy ensobrado? La misma... naturalizar, bueno, yo comparto de hecho le iniciamos una demanda civil y penal a Milei por el término de sobrado, muy parecida a la que realizó la Nata, que desgraciadamente allí su enfermedad también quita otra voz. Otra voz crítica, otra voz autónoma, que tiene el suficiente peso como para decir lo que le parezca en cada uno de los momentos, ¿no? Pero vos fíjate que a mí se me ocurrió plantear la muerte y utilizarlo como la muerte más inoportuna de los últimos tiempos, ¿no? Que si existiera tal cosa como la muerte inoportuna, ¿no? Y vos fíjate que la enfermedad de Jorge, y vos sabés que con Jorge también llegando a mal como mucha gente le pasó, la ausencia de Jorge es ruidosa también, ¿no es cierto? Exacto. Muy relevante la ausencia de Jorge, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Déjame que te comparta con vos y con la audiencia, que no lo conté ayer, nosotros le hicimos la columna esta de las 10 de la mañana, te dedicamos a ella. Tuvimos con Gustavo González el privilegio, en realidad nos costó mucho porque no salía de la casa, ¿no? Y logramos sacarla de la casa con la excusa de un almuerzo, hace 20 días, nada más, 20 días antes de su muerte. Y ahí nos contó su próximo libro, que se llama de título No Entiendo, ¿no? Y rápidamente con Gustavo saltamos y decís, ¿no entendés a Milei hoy? Y justo de nuestra parte, porque evidentemente en el caso de ella primero este año no está pudiendo escribir, seguramente eran algunos retoques de una mirada que viene sosteniendo a lo largo del tiempo, que es una de las tareas que tienen los intelectuales y los periodistas dentro de ese grupo, es plantearse siempre la dificultad de entender. De hecho, el eslogan de la revista Noticias es comprender cambia la vida. Sí, claro. Entonces, quiero enganchar esto con lo que vos decías. Me decía, mira, yo comparto tus críticas a los modos de Milei, pero ojo que no son solo los modos. Detrás de los modos viene todo otro, algo que pasa directamente a la violencia efectiva. Y que inclusive, vos sabés, Jorge, perdón que te interrumpa un segundito, que ese modo, esto que vamos a hacer los modos, es también parte de lo que es la gente que sabe llama generalmente clima de época, ¿no? La política de mía consiste en gestionar la idea, ¿no? Y hay trabajos muy sustanciales, mucho más relevantes de lo que yo puedo decir al respecto, de mucha gente sobre la cuestión de Pablo Ceballos, un montón de gente en medios internacionales. A ver, acaba de irse Krugman del New York Times. Sí, no es broma. Lo acaban de echar a Jorge Ramos de Univisión. Está suspendido Jaime Bailey en Mega TV, suspendido como los chicos del colegio. A ver, la crónica que hizo El País de Madrid el domingo pasado, el lunes, no recuerdo, fue el domingo, del despido nada menos que un tipo de la envergadura de Jorge Ramos en Univisión de Estados Unidos, al mismo tiempo que los dueños de la compañía estaban festejando con Trump en Mar-a-Lago, es una cosa que no se puede creer, ¿no? Yo estoy viviendo en Estados Unidos, donde paso gran parte de mi tiempo, unos procesos tremendos, Jorge. Tremendo. Sobre eso quería avanzar. Cuando Beatriz Arlo dice no entiendo, plantea el modelo clásico de pensamiento crítico que tiene la ciencia, ¿no? La ciencia siempre tiene una refutación de lo existente para mejorarlo y siempre todo conocimiento actual es finito porque se mejora con las nuevas generaciones, con los nuevos instrumentos de aplicación, con la comprobación de experiencias que funcionaron y no funcionaron. Por el contrario, aquel que cree que entiende todo es un dogmático, y nos estamos volviendo como al medioevo en la época de la religión. No hacía falta evolucionar, esto era así, de esta determinada manera, pues bueno, así lo decía el libro sagrado de cada religión. Por lo tanto, aquel que cree que hay una sola verdad, por ejemplo la escuela económica austríaca, para ponerlo de alguna manera, no necesita evolucionar, por lo tanto no necesita que haya alternancia de poder, por lo tanto es naturalmente autocrático. Y aquí voy a Trump. Trump ya coquetea con la idea de que no estaría mal convertirse en dictador por un tiempo. Sí, claro, por supuesto. Entonces digo, ¿qué puntos de contacto encontrás en ese avance, primero de las formas, que también fue el caso de Trump? Uno podría decir que el caso de Trump es su primera presidencia, finalmente contenido por los contrapesos norteamericanos. Bueno,
sus locuras estuvieron acotadas. Ahora él ya directamente dice, me parece que tendría que ser por un tiempo dictador. ¿Y cuánto de eso no hay en lo que vos decís de que Milei puede pasar primero de no responder a las formas de su realidad a no poder responder a las formas democráticas de operar un gobierno? Sí, sí. A ver, yo no soy un teórico, no soy un sociólogo, y probablemente esta respuesta encuentres una mejor respuesta en nuestro amigo Fianza o en el tipo José Mano, que sabe más que yo. Pero hay evidentemente un mundo que está poseído por la ira. Esa ira puede provenir de la pandemia, de las redes sociales, de la desigualdad, qué sé yo, de una combinación de elementos, etcétera. Y la política se ha convertido, obviamente, hoy en una gestión de la ira. Pañi dijo una frase en tiempo relevante, dijo, la política ira es un insumo de la política, ¿no? Y me parece que hay una especie de coincidencia, digamos, cósmica entre este cuadro de cosas a nivel global y ciertos líderes que encajan con eso, ¿no? Es difícil saber, para mí, por lo menos, qué es lo que viene primero, si Víctor Orbán o la ira, ¿no? Si Trump o la ira, o si Boris Johnson o la ira, o Milei, no lo sé, ¿no? Pero de alguna manera hay una complementación que en general lo llamamos clima de época, ¿no? Creo que Milei interpreta muy bien ese clima de época, ¿no? Y es un fenómeno que lo observa por mucho, digamos, ¿no? Lo estamos viendo, a ver, si vos mirás lo que está pasando en la política alemana, Jorge, y que puede eventualmente la coalición gobernante derrumbarse y llegar al poder alternativa por Alemania. Bueno, sí, bueno, flaco, esto está pasando en Alemania, no está pasando en Irán, ¿no? Entonces me parece que estamos en una situación muy complicada a nivel global, es decir, hay que volver a Steven Levinsky, ¿no? Cómo mueren las democracias, ¿no? Que es un tema del momento, ¿no? No es solamente yo que lo he planteado hace 5 años, sino que me parece un tema del mundo, ¿no? Y Milei encaja con ese mundo, ¿no? Milei ha sido un gran intérprete, ha encajado, digamos, como Menem en su momento, como Alfonsín en su momento, y como Kirchner en su momento, para el clima de época, ¿no? Pues fíjate que en la época Alfonsín encajaba perfecto, ¿no? Con los 80, la vuelta a la democracia en América Latina, etcétera, etcétera. Menem encajó también con el clima de época, que fue obviamente lo que se llama vulgarmente el consenso de Washington, ¿no? Kirchner encajó también, ¿no? Con el chavismo, ¿no? Con la América Latina bolivariana. Macri no encajó con ningún clima de época, fíjate, ¿no? De la Rúa tampoco. Alberto Fernández tampoco encajó con ningún clima de época, pero sí Milei, ¿no? Tenemos 4 personajes muy interesantes para viajar desde ese punto de vista: Alfonsín, Menem, Kirchner, o los Kirchner y Javier Milei. Y a la inversa, de la Rúa, Macri, Alberto Fernández, cuyos resultados fueron pésimos, no encajaron con nada. ¿Te das cuenta? Y en ese sentido, aprovechándote que estás en Estados Unidos, ¿qué visión tenés de qué ayuda o qué problemas podría traerle Trump a Milei? Mira, acá el tema acá es el asunto de las derivaciones del proteccionismo. O sea, Trump es ¿qué conecta a Trump con Javier Milei? ¿Sus ideas liberales o libertarias? No. Donald Trump no solamente no es un libertario, sino que ni siquiera es un liberal común y corriente. Trump es un intervencionista, ¿no? Total, ¿no? Que ha planteado además una suba de aranceles masiva. Si ese planteo que Trump está haciendo o ha hecho es una amenaza para negociar, o es una realidad, yo no lo puedo saber. Pero acá se lo están tomando en serio, ¿no? Efectivamente el tipo va a subir aranceles a parte. Eso puede derivar en una inconveniente para los países emergentes, particularmente Argentina, que tiene un gran talón de Aquiles en su problema económico, en el tipo de cambio, ¿no? Es un tema se ha vuelto un tema un poco tabú, viste que mencionar el tema parece que uno fuera una especie de demonio, ¿no? Pero convengamos, Jorge, yo lo he visto desde que era jovencito, digamos, con la tablita de Martínez de Dios, cuyo pensador fue el mismo que pensó esta, que fue Ricardo Arreazu, que eso finalmente tiene patas cortas y que algún episodio tipo cisne negro finalmente termina detonando un conflicto, que puede ser lo que está pasando en Brasil, o puede ser efectivamente que Trump se vuelva loco y haga una catástrofe con el comercio mundial, ¿no es cierto? Entonces acá se están tomando en serio esa perspectiva, y yo creo que eso puede afectar efectivamente justamente al talón de Aquiles que tiene el problema económico, ese tipo de cambio. Es obvio que hay mucha gente que no quiere ni hablar de eso porque queda feo, ¿no? Porque no parece un devaluacionista y no sé qué cosa.
Pero convengamos que el tipo de cambio le pasó 150% de inflación por arriba, ¿no? Entonces eso me parece que es un tema que hay que mirar. Cavallo ha ofrecido alguna solución al tema. Esto es levantar el cepo, porque finalmente ¿qué es el cepo? Y un control de cambios, ¿no? Para que no ocurra este problema, ¿no? Entonces, levantar el cepo, bancarte un impacto en el tipo de cambio de movilidad, que puede no necesariamente ser un impacto de carácter inflacionario. Pero mi ley es ininfluenciable, ¿no? Me parece que no. Sí, hoy Rubinstein también estaba proponiendo una larga alternativa de salida. Sí, lo ha hecho Broda también. Broda también. Lo hacen economistas en privado, por supuesto, porque si no se atreven a decirlo en público, porque parece que uno fuera un demonio. Sí, bueno, y Trump, por otra parte, fuera de su perspectiva económica, y Trump puede reconfigurar el mundo, digamos, ¿no? Pero el Trump que estamos viendo ahora es mucho más grave que el Trump de hace 4 años, ¿no? Es un Trump muy aislacionista, es un Trump muy vinculado con Vladimir Putin, es un Trump que puede entregar a Ucrania, es un Trump que puede desconectar a Europa de la OTAN, o a Estados Unidos, no quiere de la OTAN, dejar a Europa abandonada a la locura de Putin y compañía. Es un tipo, ha puesto, ¿cómo se le puede ocurrir poner a Kennedy en la salud, a una antivacuna, que dice que viniera la vacuna de la polio? Porque estamos volviendo al oscurantismo, ¿no es cierto? Mira, estamos viendo un Trump delirante, totalmente megalómano, disparatado, autocrático, fascistoide, agresivo. Bueno, eso tenemos que reconocer, Jorge, contrariamente a lo que nosotros pensamos, que eso funciona. Hubo un trabajo muy interesante, yo lo sigo mucho a Krugman, en el New York Times. Krugman anticipó yo creo que la elección fue en noviembre, creo que ha sido como en abril o mayo pasado, dijo, ojo, que la economía va a fenómeno, pero la gente no lo percibe, ¿no? Y hay un relato que ha aprendido respecto de que, bueno, finalmente los logros de Biden en materia económica, la gente no se los cree, ¿no es cierto? Porque el relato supera, es la posverdad, ¿viste? Es decir, claro, a pesar de que la inflación lo bajó del 10 al 2, bueno, la inflación sigue alta, ¿entendés? Y a pesar de que la bolsa subió 40%, el mercado es un desastre. Y a pesar de que dejó la economía con menos empleo, la crisis mundial. Es la posverdad, es decir, la posverdad que supera la mentira del relato que supera a los hechos en la realidad. Eso lo percibió Krugman. Y él tuvo finalmente razón. Biden pierde por la economía, ¿no es cierto? Y para mí me parece, estoy muy impresionado con el fenómeno Biden, que conecta, digamos, no solamente con Milei, sino con Bukele, conecta con lo que va a pasar en Colombia, porque está de Petro viene una señora que es muy parecida a Milei en la versión colombiana de Milei, está pasando en gran parte de Europa. Si vos mirás lo que está pasando con los procesos europeos, que aún no han alcanzado el poder en muchos casos, pues están cada vez más cerca, ¿no? Y lo ha logrado Orbán, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el camino de Francia? O el camino de el camino de Francia a Alemania, ¿no? Déjame que vuelva con el tema... Cuyos dos primeros ministros o presidentes están acosados por los extremos. No importa si el extremo es de ultraizquierda o ultraderecha. Acosados por los extremos. Sobrevivió por el momento, y veremos cómo le va, este tipo que me parece súper interesante, que es Starmer, ¿no? Que por el momento sobrevive a estas convulsiones extremistas, ¿no? En el Reino Unido, ¿no? Ahora el resto, hasta Justin Trudeau está tambaleando. O sea, el centro está tambaleando en el mundo, no solamente en Argentina. Déjame volver con Trump y el dólar, ¿no? Que parece ser el gran problema. Si Milei llega a octubre con un dólar más o menos de 1.000 y una inflación de más o menos de 1, se podría repetir eso de el 1-1 de los 90, otra forma de 1-1 de los 90 que le permita un triunfo electoral. Y allí hay toda una discusión sobre hasta qué punto Argentina puede resistir un modelo económico desindustrializante, un modelo económico fundado especialmente en las exportaciones. Y ayer entrevisté, lo publicamos este domingo, podríamos decir al historiador intelectual más crítico de la emergencia de las extremas derechas, que es Kines Slobodian, que es el director de la
American History Review y del área de Economía e Historia. Y él, yo ya lo había entrevistado hace 4 años, donde anticipaba todo esto, y su último libro, que lo va a publicar ahora en 2025, casualmente sobre la Escuela Económica Austríaca. Entonces yo le preguntaba por las contradicciones entre Trump y Milley, porque la economía de Trump es totalmente nacionalista, una economía totalmente cerrada, y la de Milley universalista. Y él me dice, no, desde la perspectiva de los norteamericanos, Estados Unidos es un mercado de tal tamaño que no depende de las exportaciones, no necesita exportar, tiene su mercado interno y nunca necesita exportar, mientras que los libertarios, incluso ponía Milton Friedman, los neoliberales, siempre le gustaron las islas, Hong Kong, Irlanda, de alguna manera El Salvador, y la idea de que son lugares chiquititos fuera del mundo. Él marcaba de que en 1970 había 700 paraísos fiscales o lugares especiales en el mundo, hay 6.000. Y que finalmente la teoría de los libertarios y del Silicon Valley, con esta idea de que no haya estados, es que finalmente haya tantos lugares como estos, donde finalmente residan las sedes, la holding de todas estas compañías, en las cuales no haya que pagar impuestos. Entonces finalmente los estados se minimicen, se jibaricen, ¿no? Y que él planteaba que la mudanza no había que mirar más Washington, sino Seattle, había que mirar que en realidad es el Silicon Valley. El poder norteamericano no está más en Washington, está en el Silicon Valley. Y muchas veces Milley plantea esas cosas, ¿no? De que le gustaría que la Argentina fuera como Irlanda, un paraíso fiscal. Claro, bueno, déjame decirte una cosa del plano de las ideas. Una cosa es el liberalismo, otra cosa es la escuela austríaca de economía, y otra cosa son los libertarios. Creo que son 3 cosas completamente distintas. Exacto. Y yo personalmente no encuentro mucha vinculación entre los liberales austríacos clásicos, a los que yo he leído todos de joven, con Murray Rothbard, ¿no? Y si vos te fijás el modo en el que Milley describe su conexión con Rothbard, él describe una conexión de carácter religioso, no ideológico, ¿no? Él relata, en algún reportaje que yo leí, no me acuerdo dónde, que va a una librería, a una calle de Corrientes, y encuentra un libro de Rothbard, ¿no? Y se lo compra. Y ahí se le aparece la revelación, ¿no? Él describe su conexión con Murray Rothbard como alguien que se encontró con Dios, ¿no? Como alguien que se encontró, que se le apareció una virgen, ¿no? Y que cambió él abandona prácticamente la escuela austríaca de economía y por supuesto cualquier noción liberal clásica a la que todos más o menos de un modo u otro adherimos, ¿no? Y acá viene un punto que creo que es crucial en el tema de la relación de Milley con el futuro de Argentina. Y él encuentra en Rothbard que es un delirante, que no es ni siquiera un intelectual de fuste, es decir, no estamos hablando de Friedman, no estamos hablando de Keynes, no estamos hablando de Hayek, estamos hablando de un tipo que dice cualquier cosa, es decir, como el español que no sabe del nombre, también tan influyente sobre Milley, que es el equivalente a Rothbard en España. Me acabo de olvidar el nombre. Yo también, no te da problema. Bueno, total que nada, el tipo describe a Rothbard como si se hubiera encontrado con Jesucristo. No, pero es un buen ejemplo. Los libertarios norteamericanos dentro del Partido Republicano son un ala mínima, infinitesimal. No existe, es una cosa disparatada, digamos, ¿no? Y yo no he leído todo, naturalmente, pues no puedo, pero he repasado mucho de Rothbard. Me parece un delirante, ¿no es cierto? Como ahora, lo interesante en esto es que lo explicaba Slobodian, es que para esta idea de paraísos fiscales y de que no haya industrias y que sea otra forma de colonialismo, otra forma de extractivismo, un extractivismo fiscal, y que los otros países que tienen materias primas, me contaba ayer el máximo matemático argentino que tenemos, que se llama Gregor Echaitín, que en Marruecos se fundó una de las escuelas de futuro, de las universidades de futuro, los estudios avanzados, que hay 20 universidades que tienen estudios avanzados en el mundo. La de Princeton es la característica donde tenía a Oppenheimer y a la creación de la bomba atómica. La bomba atómica, sí. Pero el planteo es que en Marruecos se hizo el último gran estudio de estudios avanzados gracias a una mina de fosfato, que es la mayor exportación de Marruecos porque el fosfato se utiliza para todos los fertilizantes. Entonces hay como una cultura económica que es, bueno, los lugares que tienen materias primas que se dediquen a eso, los otros lugares sean paraísos fiscales, para
fuera de Estados Unidos, pero en Estados Unidos Bueno, ahí- o en China, ahí hay una- acá hay que poner industrias, hay que Claro. mantener los Ahí podríamos modelos de economía, recurrir claro, acá los libertarios ni entran. a una frase que creo que creo que pertenece a Jorge Liotti, que dijo que Milei tenía en la cabeza una utopía retrospectiva, Ujú. ¿no? Cuando él cita a la Argentina gloriosa de 1880, digamos, como el país más importante del mundo y estas cosas que Milei dice, finalmente es una utopía retrospectiva, digamos, ¿no? Un país extractivista, ¿no? Es el litio, ¿no? No las baterías, ¿no? Que son mundos distintos, ¿no? Bueno, a ver, esto que estás planteando a mí, obviamente me excede por mucho, pero de alguna manera habrá que ver cómo confluye la tecnología, Elon Musk. Ayer me decía un tipo que, un presidente de compañía de autos acá en Estados Unidos, me decía, ¿sabes qué? Elon Musk no vende autos, sino que vende software, me dice. Un Decía- software que nos controla, ¿entendés? Ujú, exacto. Decía Gregory ¿Cómo Chaitin que vende software? Sí, Elon Musk puede que vende auto, no, Elon Musk vende software. Elon Musk quiere ver qué haces adentro de tu auto. que me decía Gregory Chaitin de que como ingeniero los Max era un genio. O Sí, sea, claro, cuando bueno, el inventó tipo vende PayPal, software, no vende autos. y cuando inventó auto PayPal. vendía Ford, digamos, ¿no? Ujú, Sí. exacto. Vos sabés que yo me acuerdo siempre de un tipo genial llamado Luis Melnica, que por ahí escuchaste nombrar, lo conociste. Melnica fue un gran directivo de las automotrices. Sí, lo argentinas, conozco, lo conocí. un Claro. tipo completamente genial, ¿no? Y él escribió un libro donde decía que para él el sinónimo de la libertad, después de los años 50, era tener un auto, ¿no? Y yo pensaba, ponía eso en los términos actuales, ¿no? Hoy las compañías de seguros en Estados Unidos te ponen una cámara adentro del auto para ver qué haces. Y el software de Elon Musk en los Teslas, que finalmente se lo van a terminar comprando todos los compañías de autos, sirve nosotros le mandemos mucha información a Elon Musk, ¿no? Sobre nuestra vida, sobre nuestras preferencias, sobre dónde vamos y a qué hora volvemos, como ocurre con los teléfonos celulares, que nosotros creemos que le sacamos información. Se la estamos dando, ¿no? Todo el tiempo. ¿Ves, Marcelo, que ya sea por el tecnofeudalismo, que es el término que se utiliza nuevamente, o sea, el poder feudal al que nos someten, por recordar, obviamente para la audiencia, que en el feudalismo no había estados, Sí. no había naciones, o sea, el nuevo tecnofeudalismo al que nos someten los megamillonarios del Silicon Valley, se le agrega la tendencia autocrática por la insatisfacción que le ha producido a la mayor parte de Occidente la caída de pérdida de capacidad de consumo. Hoy, más que nunca es necesario el periodismo, más que nunca. Cuanto más difícil es la situación, más necesaria es tu tarea. Nosotros llevamos acá casi 50 minutos conversando y lo que me lleva a la reflexión es Argentina necesita tu voz, Marcelo. O sea, no se puede no se puede eclipsar tu voz. Y me parece incluso que tu mirada de Estados Unidos enriquece la visión, porque la tecnología, que también tiene cosas buenas, lo que permite estar haciendo esto, como hace 10 años se pudiera haber hecho en el estudio al lado, y vos estás ahora allí en Estados Unidos. Me parece que vienen momentos muy, muy interesantes en la relación de Estados Unidos. Y te digo algo más Argentina. para terminar la parte de Trump, ¿no? La conexión Trump-Elon Musk es dramáticamente subjetiva, ¿no? Es el tipo más poderoso del mundo con el tipo más rico del mundo, que maneja una enorme cantidad de información de todo el mundo. Es muy complicado el asunto, ¿no? Vos pensás que Elon Musk, desde el punto de vista patrimonial, es más grande que la Argentina, ¿no? Sí. O sea, Elon Musk tiene un PBI de Argentina en su poder, ¿no? Controla los satélites, controla las redes sociales, controla el flujo de opinión, controla qué va a hacer la gente dentro de un auto, ¿no? Es un tema complicado esta combinación, es una combinación que en una democracia normal sería objetada, ¿no? como una combinación atentatoria contra las mínimas normas de compliance y de ética pública, ¿no? Pero bueno, efectivamente, respecto de mi voz, bueno, veremos, porque la verdad, mira, yo traté que por lo menos que tu audiencia, que yo traté por lo menos que tu audiencia, porque esto obviamente se sube a internet y lo van a poder escuchar
por lo menos tengan una hora de tu voz hoy. Mitiguen un poquito que bueno estabas ahí en tu programa. Y viene en Rivadavia, vienen las vacaciones, pero evidentemente en un año además electoral como va a ser la Argentina, en un año importantísimo para el mundo, con un Trump reloaded, importantísimo para el mundo, importantísimo para el periodismo, por todo esto que te cuento contando. algunas cosas que hemos conversado algunas veces en mi casa o en la tuya. A ver, yo por momentos, y esto la gente puede decir enoja, pero es algo natural, digamos, a veces uno se cansa, ¿no? Yo he hecho radio durante, no sé, 30 años seguidos, he liderado la audiencia por más de 25 años, me he levantado a las 3, 4 de la mañana durante parte de toda mi vida. En un momento quise hacer un cambio brusco, cuando me fui de Mitre, y debo reconocer que no lo logré, porque finalmente caí en una trampa muy complicada con CNN, porque CNN, cuando me contrató, que fue en diciembre del 21, para estar en Estados Unidos en reemplazo del persona que conducía el prime time a las 9 de la noche en CNN en español, en el lapso que ocurrió antes de que yo acordé con CNN, que fue en diciembre, yo me fui de Mitre en octubre del 21, y acordé con CNN en diciembre del 21 en la casa de Cynthia Hanson. Hicimos un acuerdo allí que luego se tradujo en un desastre, ¿no? Y cuando yo efectivamente llegué a Estados Unidos 6 meses después, con aquel plan que tracé con Cynthia Hanson, CNN se había vendido. ¿A quién? A un fondo de inversión, como pasó con Prisa, que lo compró Amber, como pasó con el Washington Post, que lo compró y lo está destrozando Jeff Bezos. Lo que yo vi en ese proceso, digamos, de autodestrucción, digamos, de lo que era... A ver, yo te he confesado alguna vez que para mí terminar mi carrera en CNN era como yo que vengo de la calle, digamos, y que no fui ni al colegio. Para mí terminar mi carrera en CNN era como lo que yo imaginaba más podía aspirar, digamos, ¿no? Y te confieso que en el plano personal eso fue una enorme decepción, tremenda decepción. Por lo tanto tuve que declinar, digamos, mis planes de hacer un cambio dramático en mi vida y volví a la radio, ¿no? Invitado por el señor Figoli. Y yo como yo no tengo mucha guita, digamos, no tuve más remedio que aceptar, ¿no? Y lo acepté gustoso porque me pareció un desafío interesante, ¿no? Y fue armar un equipo que me gustó mucho, cosa que Willy, Juan y yo somos también una especie de simbiosis, digamos, y armar un equipo lindísimo, con Miguel Aldana, con Nachito Telly, con, qué sé yo, se armó un lindo grupo ahí, ¿no? Y ahora me agarraron muchas dudas también, ¿no? Respecto a lo que debo hacer, porque yo tengo una agenda en la cabeza que no encaja, no sé con qué encaja, digamos, ¿no? Cuando yo cuento a la mañana los detalles de lo ocurrido en Siria, digo, si a alguien le interesa esto en Argentina, por ahí el equivocado soy yo, ¿entendés? En un país que se ha vuelto totalmente monotemático. Si vos mirás los medios, sacando los grandes diarios y eventualmente vos, por supuesto, la discusión pública es Milei, Karina, Cristina, Macri, Cristina, Karina, Milei, Caputo. De ahí nos salimos, internismo, pelotudeces, las encuestas. Yo me siento a veces, digo, yo quiero contarle a la gente lo que dice Gustavo Dudamel en el New York Times, ¿no? O contarle los secretos de, no sé, qué sé yo, que encontré en Estados Unidos de lo que está pasando, no sé, en los medios de comunicación, ¿no? En la política. Y a veces te confieso que me siento como un sapo troposo, digamos, ¿no? Y eso me afectó mucho este año, y vos lo sabés, ¿no? Que he tenido un año difícil, digamos, que yo sentí que yo me traicionaba a mí mismo si caía en la trampa de lo monotemático de la Argentina. Por supuesto que viajar por el mundo yo me he vuelto un poco nómade, y ya desde el final de Mitre yo trabajaba de bibliógrafo sobre el mundo, y eso fue una cosa maravillosa para mí, porque yo me había pasado 40 años en un estudio, ¿no? Y yo nunca entendí cómo los grandes medios no valoraban eso, ¿no? Que yo podía ofrecer, yo podía aprender mucho. A ver, yo desde la pandemia en adelante di vuelta por la mitad del mundo, y yo aprendí muchísimo más que yendo a una universidad, ¿no? Viviendo en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, en Irlanda del Norte, qué sé yo, en Buenos Aires, en el estudio, fuera del estudio, con una tecnología que hoy en día es una cosa obvia. Si yo tengo un equipo de radio, Jorge, que entra... de cualquier lado da lo mismo, exacto.
que es media caja de zapatos, que la llevo en un carrión o en un avión, que equivale a un rack de un equipo de radio que antes medía 20 metros por 5 y lleno de cables, ¿no? Hoy en día esto cambió mucho, si la tecnología nos permite hoy en día, en la parte buena de la tecnología, hacer cosas impensables, ¿no? A ver, yo encontré que no sé si... déjame si hacer un eso... corolario de eso que vos decís. El Papa dijo, cuando llegó a Roma hace 11, 12 años, llega el Papa del fin del mundo. Uno de los elementos para entusiasmar a los argentinos es que Argentina, Henry Kissinger le dijo esto a los militares en la dictadura, les puso el planiferio y le dije, miren debajo del Ecuador, nunca nada importante en la historia de la humanidad sucedió en el hemisferio sur, porque 70% es agua, mientras que en el hemisferio norte 70% es tierra. Ustedes están aislados del mundo, nunca nada importante pasó ni va a pasar aquí. Eso que valía como análisis a mediados de los 70 y de los 80, una de las cosas buenas de la tecnología, así como la mala, es que la mala que pudiera representar esas posiciones dominantes de un grupo de megamillonarios, una de las cosas buenas de la tecnología es que logró que la distancia desapareciese. Por eso Argentina hoy se convierte incluso en un país más competitivo de lo que era, porque está mucho menos aislado. Y vos viste, Marcelo, que en el 2030 Argentina pasaría a ser un país que triplique sus exportaciones per cápita, porque se nos suma la madurez de las inversiones en minería que se están haciendo, más vaca muerta, más el complejo agroexportador. Sí, probablemente, yo te diría así, vos hasta 2030 tenés una obligación, que es salvar la Argentina, contribuir a salvar la Argentina. Y que una de las formas de ayudar al discurso público, casualmente es tener una mirada a la distancia, o sea, enriquece. Entonces, ¿por qué digo que casualmente esto de la mirada a la distancia lo junto con lo del Papa del fin del mundo y lo de Henry Kissinger? Porque hoy la Argentina está más insertada al mundo que nunca, no por motivos propios de la Argentina, sino porque el mundo está integrado, porque la tecnología integró al mundo. Entonces, probablemente podíamos vivir aislados, inclusive que quizás esa sea parte de nuestro problema y nuestra neodecadencia, pero hoy no. Entonces, contar con una mirada internacional desde allí, y que mire a la Argentina, además, con los ojos de un cierto grado de distancia que le permite cercanía y lejanía, me parece que es una voz fundamental. Por lo menos ese es mi mensaje. Hace un mes o dos terminé de leer un libro que se llama Prisioneros de la Geografía, de este autor británico famoso como Tim Marshall, ¿no? Y terminé el libro y dije, esto es viejo, y es un libro no tan viejo, ¿no? Porque él describe como una visión súper interesante cómo seriamente, probablemente coincidiendo con aquella visión de Kissinger, digamos, los países somos o hemos sido prisioneros de la geografía. Claro. Y eso por ahí ya no es más así, digamos, ¿no? No, es así. Fíjate, mira, el mejor libro de Paul Krugman, vos que me mencionabas Paul Krugman en su renuncia, el mejor libro de Paul Krugman, que tuve el placer de conocerlo a él acá en la Argentina en el G30, es Geografía y Comercio. Te lo recomiendo. El mejor libro justo antes de tendrá ya más de una década, justo antes de su premio Nobel, donde describe por qué se dan lugares de alto desarrollo en determinados clústeres del mundo, como por ejemplo el noreste norteamericano, el Río Amarillo en China, en el norte de Europa, y él plantea que la concentración produce un aumento de escala que reduce costos de flete, reduce costos de stock, el just in time, y permite la especialización. La especialización vuelve a aumentar la productividad y por eso se producen esos lugares de desarrollo. Argentina Buenos Aires junto con Río de Janeiro, en un triángulo ponele Río de Janeiro, Córdoba, Bahía Blanca, en un 15% de la superficie de toda Sudamérica se concentra 80% del Producto Bruto. Ahí quizás esté ese futuro de la Argentina con Brasil como octava economía del planeta, y te necesitamos a vos desde Estados Unidos, Marcelo querido. Una hora de televisión y de radio, espero que de alguna manera cubra la nostalgia de lo que no te escucharon.